Tenemos visita en cabina, está con nosotros a esta hora el ex defensor del pueblo, el abogado, el señor Eduardo Leblanc. Eduardo, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Gracias por recibirme aquí en esta casa de Radio Panamá. Bueno, y felicidades a quienes se integran en esta mañana, ¿no? La verdad que y que cumple. Hoy cumple un mes. Ahí cumple un mes. ¿Usted no traía dulce? ¿Usted no le dijeron que trajese el dulce? No. Cuidado. Por ahí vienen unas donas, me dijeron que te están invitando. Eduardo, usted ya salió de la Defensoría del Pueblo, ya no es más el defensor del pueblo. Y la crisis en este momento que hay de seguridad con el tema del centro penitenciario La Joyita no es nada nuevo para el país. El tema es la situación que se vive en estos momentos con los 67 prófugos fugados que quedan en este asunto. ¿Cómo analiza el ex defensor del pueblo lo que está pasando? Sí, bueno, mira, primero de todo, esto es el producto de una crisis del sistema penitenciario que venimos viviendo en la República de Panamá por más de 35 años o más, o 40, de la vetusta cárcel modelo y Coiba. Es un problema que ningún gobierno ha querido afrontar de forma seria y sostenida en el tiempo. La ministra Montalvo ha venido trabajando en resocialización, en programas con las mujeres muy buenos y programas con los adultos y con algunos adolescentes en conflicto con la ley, pero ha sido ella nada más. Y ella no puede cambiar los 40 años de historia y de problemas que tiene las personas privadas de libertad. Mira, en Panamá tenemos 167% de ocupación, o sea, es decir, tenemos una sobrepoblación del 67%. Son 24.400 y tantos privados de libertad. O sea, que si multiplicamos eso, o si sacamos el 67%, estamos hablando como de 16.000 personas, poco más, poco menos, adicionales a un sistema que está colapsado. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de enfermedad, tenemos problemas de violencia. Y mira, y todo esto se da, si analizamos el contexto, todo esto se da mientras que la ministra desea reclasificar y mover personas. Pero ¿qué pasa? Es que como nosotros no tenemos una política penitenciaria de Estado, no de gobiernos, las clasificaciones actualmente en los centros las hacen los mismos pabellones. Porque te dicen, ahí está Leblanc, a ver, pabellón 1, no, a nadie te quiere. El 2, busca ahí, háblate ahí con el varón o con el líder para ver si te acepta. Ah, no, entonces te vas para el 3. Así es. Lastimosamente, así es. Igualmente, tenemos personas que dentro tienen alguna hegemonía y gobiernan más que el propio Estado. Entonces, claro, al mover las personas, eso es el deber del Ministerio de Gobierno, rompes esa hegemonía, rompes esa situación de poder y generas ese caos. Amén de que lo que ocurre en las calles se refleja en las cárceles, lo que ocurre en las cárceles se refleja en las calles. Entonces, lo que tienes que hacer es, en las cárceles, perdón, lo que tienes que analizar también es todo lo que ocurrió. Ha habido varios líderes que han matado, varios líderes que han quedado presos, y se ha calentado la cárcel también. Entonces, es un cúmulo de temas que muy interesante que está ocurriendo en el sistema penitenciario. Ahora, la Defensoría del Pueblo, a cargo ahora de Ángela Russo, salió hace un mes a hablar de los televisores para los privados de libertad. Y ahora, un mes después, cuando se da la fuga masiva del centro penitenciario de La Joyita, no he escuchado a la Defensoría del Pueblo hablar. Tampoco veo al Ministro de Seguridad, ¿no? Que eso ya lo vengo diciendo desde hace 3 días. Pero no veo una reacción directa en torno a lo que está ocurriendo. Bueno, voy por la segunda parte del comentario. Miren, el tema del sistema penitenciario, creo que, yo no soy defensor de la ministra, pero es una realidad, una verdad. El sistema penitenciario, parte del problema es que es bicefálico, seguridad y gobierno. Quien debe dirigirlo, quien debe administrarlo y que el servicio de vigilancia externa se lo otorgue el Ministerio de Seguridad, pero todo lo demás debe hacerlo el Ministerio de Gobierno. Por lo cual, no está mal, y lo digo francamente, o sea, no me une ni amistad ni enemistad con la ministra, pero no está mal que sea ella la que salga, porque el rol legal del Ministerio de Gobierno es ese. El Ministerio de Seguridad en realidad le da el servicio de vigilancia en el anillo 1. Y aprovecho, miren,
la verdad es que hizo un mensaje o una asesoría gratis al Ministerio de Seguridad y demás. No saquen más celulares incautados y drogas incautadas y cuchillos incautados. Eso es una propaganda en contra. Porque si hablamos que el anillo 1 y la máxima la custodia de la policía, entonces ¿cómo entran? Y adentro están los custodios del Ministerio de Gobierno, ¿cómo entran? Entonces, hombre, lo que tenemos es que hacer nuestro trabajo, reforzar, ¿no? La entrada de ese tipo de cosas, meter presa a las personas que meten eso, o castigar internamente en base a las juntas técnicas y demás, pero no sacaría esto. Pero bueno, yo lo que te digo, en resumen, lo que me estás diciendo es, sí, mira, es la ministra de Gobierno quien tiene que dar la cara, y creo que sin ponerle algún adjetivo, lo está haciendo, y esa es la que corresponde. El Ministerio de Gobierno lo que tiene que velar es por la seguridad externa de los penales, y eso es aquí en esta parte del mundo. Como Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, corrijo, debería entrar o jugar un papel en el caso específico de los 3 privados de libertad que fallecieron, porque ya hemos visto a los familiares pidiendo que se aclare, ¿no? Cómo se dieron los hechos. Sí, mira, las instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo tienen que velar por todas las personas que están privadas de libertad, incluyendo a aquellas, y más aún, mejor dicho, más aún, aquellas que pierden la vida dentro de los penales. Y le digo por qué. Porque la vida dentro de los penales está por cuenta del Estado. Porque tú eres una persona que está privada de libertad y lo único es el movimiento, pero tu vida te la tiene que garantizar el Estado. Entonces sí, sin lugar a dudas, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen que hacer eso, el mecanismo contra la tortura tiene que hacer eso, verificar. Para eso es parte de los principios de París y demás que rigen todo esto. Yo quiero hacer un contraste. Sí. Nosotros nos encontramos a una defensoría nueva en esta ocasión que cuando sale del lugar nos dice, oye, faltan televisores para el entretenimiento. En este caso, usted que estuvo dentro del sistema y que ya había hecho recorridos dentro de los sistemas penales y demás, ¿qué era la mayor problemática allí? Porque seguramente no eran los televisores, pero ¿qué podían ver ustedes como problemas dentro de estos sistemas carcelarios? Sí, mucho de lo que he conversado. El grave problema del sistema penitenciario, estamos hablando, 1, hacinamiento, 2, salud, acceso al agua. Mira, tenemos... Porque aquí la salud, ¿por qué el tema de la salud? ¿No había quienes atendiesen a los detenidos o la demanda era alta? ¿Qué era el tema de la salud? Sí, mira, la Merced, la clínica Merced tiene 3 doctores. Y estamos hablando 8,000. Privada de libertad por ahí, ¿qué tal? 7,000. 3 doctores para casi 8,000. Bueno, en Chiriquí va el doctor y atiende por cupos. En el Cefere están unos excelentes doctores, pero no se dan abasto con todas las privadas de libertad que están allá. Las medicinas hay que compartirlas con los centros de salud adyacentes. Entonces, no es cuestión, y esto es importante, porque siempre, después que uno sale de estas entrevistas, dice, defiende a los, bueno, ya no soy defensor, defiende a los privados de libertad, pero bueno, escuchen. 1, si tú educas, si tú recuperas a la persona, si tú le das unas formas de ganarse la vida, menos va a reingresar al sistema. Es decir, vas a tener menos crímenes en la calle. Porque ahorita mismo la cifra es 60% de los que salen entran de vuelta. Entonces, eso significa 60% de crímenes adicionales de estas personas que salieron. Entonces, por cada 10, 6 vas a tener menos. O sea, si lo reeducas, lo reinsertas, vas a tener, y lo bajas a 4, vas a tener por lo menos 2 crímenes menos, o sea, menos víctimas. En tema de la salud, mira, si tú inviertes en salud preventiva en los penales, vas a tener más plata después para los que están libres. Porque al final el Estado tiene que velar por la salud de todos. Pero si a ellos los tienes con buena comida, igual el tema de la comida es sumamente importante. Ojo, quien te habla comió comida de los penales, pero el problema es la distribución también dentro de las comidas, esa corrupción interna entre ellos mismos, ¿no? De distribución de comida, y por el miedo que sean ellos mismos algún tipo de envenenados, lo que sea. Esa corrupción también genera un problema de comida, y la comida se convierte pues en temas de salud.
Por eso que tenemos mucho privado de libertad, que la gente dice que no, pero apenas que están presos se enferman. Sí, pero si tú le das hojaldra todos los días a alguien, al final se va a sufrir el azúcar o colesterol y le va a salir algunas otras enfermedades. O si no le das patio, ¿no? Va a tener algunas comorbilidades después y después eso lo va a pagar con los impuestos de todos nosotros. Entonces, si no le gusta a la gente, que no le gusta de repente los derechos, busquemos una correlación económica, social y demás, para que después tengas más plata y más temas para los que están libres, ¿no? ¿Quién debe tomar el rol en este momento de esa transformación que necesita el sistema penitenciario? Porque tenemos años hablando de los miles de millones que se invierten para construir más cárceles o para intentar resocializar a la población penitenciaria, pero caemos siempre en lo mismo. Y lo que hay hoy es una crisis de seguridad en el país por la fuga de estas más. En estos momentos quedan 67 libres en las calles. Sí, mira, quien lo debe liderizar es la ministra. Sin embargo, este es un tema que tiene que participar Meduca, porque hay que educarlos. Si quieres resocializarlos, hay que educarlos. MINSA, el tema de salud. MIDES, el tema social. ¿Qué es lo que yo, de forma gratuita, le doy el consejo a las autoridades actuales? Miren, tenemos que analizar las razones por las cuales... el Ministerio de Seguridad, perdón, se me olvida, porque esto es muy importante. Tenemos que analizar las razones por las cuales las personas están delinquiendo, de dónde vienen los barrios, la familia, cómo está organizada, su papá estuvo preso, su mamá no estuvo presa o no, sus hermanos, cuál es el contexto, meterle un poco más de inteligencia penitenciaria para después con esto generar políticas públicas de seguridad. Porque de nada sirve construir más cárceles si las vas a seguir llenando. Lo que tenemos que buscar es que la gente no llegue a las cárceles. Y el sistema judicial, la verdad es que hacer su trabajo, ¿no? Y el Ministerio Público hacer su trabajo. La idea no solo es llenar cárceles, sino llenar cárceles a la gente que sí cometió los delitos. Pero no llenar cárceles por llenar cárceles. Y a la población muchas personas dicen, bueno, hay que meter preso, hay que meter preso. Pero eso lo dices hasta que no te toca a ti. Hay que investigar y luego de que se investigue y se sancione, entonces que cumplan. Hay mucha gente que habla del método Bukele y dicen, no, que en Salvador Bukele empezó con esto y llamaron aquí oyentes el otro día a decir eso. Hay gente que por otro lado está en contra del método Bukele. Pero, ¿cómo le explicamos a la gente qué ha hecho Bukele en El Salvador y de qué mirada se puede observar este asunto? Eso bueno, ya no soy defensor del pueblo, ya puedo hablarlo así más abiertamente. Mira, yo trabajé antes, en mi vida anterior fui abogado de bancos y trabajé para un banco centroamericano y me tocó viajar bastante a El Salvador. Y la verdad que después de las 5 de la tarde, 6 ya no podías moverte. Veía supermercados y los propios bancos donde yo trabajaba custodiados por personas con AK-47, ¿no? Entonces era muy peligroso. Ellos vivieron una guerra constante, no solo en lo que tuvieron, sino una guerra constante con las pandillas, con las maras, Salvatrucha, la Mara 18 y demás. Lo cual no es la historia de Panamá. A Dios gracias. Entonces, ahí yo tengo un amigo que por primera vez como en 20 años pudo gozar 24 horas seguidas su casa en la playa, porque le pedían vacuna cada vez que pasaba. Entonces es un contexto diferente. Miren, yo no estoy de acuerdo con el plan Bukele per se, ¿no? Eso de que nada más darle carbohidratos sin proteína y comer tortillas y demás, a pesar de que la comida salvadoreña es muy buena, la tortilla y los frijoles y demás, pero no es la adecuada, porque al final tienes que invertir también en temas de salud, ¿no? Y puedes tener después también problemas penales a quienes dirigen tanto los centros como el propio presidente al tomar esas decisiones. Yo sí creo que tenemos que rehabilitar, tenemos que hacer una inteligencia penitenciaria que se una a la política de seguridad para poder lograr que menos personas queden presas. Sí, si hay que aumentar algunas penas, sí, es verdad. Que si hay que despenalizar algunas, también es verdad. Pero tenemos que trabajar junto con sociedad a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué un grupo mayúsculo de las mujeres que están en el CEFER están por narcotráfico? Algunas se echan la culpa, algunas se lo hicieron, pero muchas se echan la culpa. ¿Por qué la delincuencia, hay adolescentes en conflicto con la ley muy jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Esas respuestas no las tengo y no las tuvimos en mi experiencia institucional. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con un país con planes, no a 5.
a 10, 15 años para poder que esta criminalidad en 10, 15 años baje. ¿Se debe juzgar a los menores como adultos? Porque No. ese tema vuelve y sale. Y también de poner sanciones a los padres que dejen a los hijos por ahí en altas horas de la noche o que el hijo cometa una... Mira, en principio no, salvo diría yo que en un límite de edad, como en algunos países podemos ir analizando en cuanto a la criminalidad, en cuanto a la injerencia de las bandas, de repente bajar un poquito la inimputabilidad, 15, 17 puede ser, pero un niño de 11 años y meterlo de 35 años sale a los 46 haciendo ¿qué? A ir a ser patacón, a ser habitante de calle y volver a delinquir. Ahí en el camino, cuando estábamos en el tema institucional, en el camino conocimos personas que estaban 30 años presos. Esa persona sale ahí, ¿qué va a hacer por su vida? Nada. Probablemente delinque o probablemente que se suicide también. Estando usted liderando la Defensoría, ¿en algún momento pelearon con temas como dentro de este recinto había gente por pensión, gente por homicidio, o sea, todos juntos en ese plantel? Sí, bueno, sí, habían mesas de diálogo y todo lo demás, y mesas de trabajo, perdón, con el Ministerio de Gobierno. Sí, mira, yo soy de la opinión de que la prisión por pensión alimenticia no se debe dar. No, si hay prisión, no trabajas. Si no trabajas, no hay pensión. Si no hay pensión, no hay alimentos. Y no ves a los niños. No ves a los niños porque es el derecho del niño, no es el derecho del padre. El derecho del niño tener a su papá y verlo. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, hay múltiples soluciones, ¿no? Secuestros civiles, ¿no? Trabajos forzados a limpiar las calles y pintar las aceras, que nos hace falta mucho. Pero preso no genera. Barco parado no paga flete. O sea, eso no genera. Esa es una de las cosas que queríamos despenalizar. Pero dicen, no, es que la pensión no es el desacato. Sí, pero es lo mismo. Al final, quien queda es un círculo vicioso y aquí varias mujeres me dirán que no están de acuerdo, pero es así, es un círculo vicioso y al final lo que ocurre es que no vas a poder tener acceso a la pensión alimenticia. Pero sí, habían el problema, uno de los problemas grandes, y sí se ha dicho históricamente, la Defensoría, no solo en la administración en la cual yo estuve, sino históricamente, es el problema de la clasificación. Es un grave problema. O sea, nosotros tenemos más o menos clasificados los extranjeros, más o menos clasificados la máxima, pero en los otros pabellones, quien te clasifica, en realidad, quien te acepta, es los mismos líderes. Yo fui a un lugar donde había una transitoria, la transitoria está bastante llena, y preguntamos, y dijeron, no, lo que pasa es que, mira, este acaba de llegar, el otro está castigado, este aquí nadie lo quiere en los pabellones. ¿Cómo que nadie los quiere en pabellones? O sea, ¿quién responde por eso? Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestras estructuras también carcelarias. Bueno, porque dicen que cuando, por ejemplo, les avisan que va un privado de libertad por temas de violación de menores o algo, dicen lo que le espera allá adentro va a ser duro. Eso pasa aquí y pasa en muchas partes del mundo. Esos son códigos internos que se dan. Pero partes del mundo donde no se tiene el control de los detenidos, ¿no? Sí, y en otras partes donde aún hay control también te pasa. En los patios, que cuando se hay patios. La vista hay algunas gorda cosas que los custodios, ¿no? Usted que caminó incluso dentro del sistema, ¿qué pudo haber pasado allí? Pues porque algunos dicen, hey, ¿por qué las celdas estaban abiertas? ¿Por qué la gran cantidad de personas? Y ahora en esta audiencia ellos alegaban de que ellos salieron huyendo por su seguridad, porque ellos vieron que todo el mundo salía y ellos se fueron. ¿Qué pudo haber pasado según el panorama que usted ha armado? Y bueno, entendiendo qué pasó por allí, ¿no? ¿Usted vivió la masacre del 2000? No, esa no le tocó. No me tocó. No. Me tocó, fue el último, hace como un año y sencillo, que hubo también una balacera. Allá adentro había funcionarios que actualmente aún se mantienen en la institución, allá adentro, y tuvieron que ser resguardados en la enfermería. Pero mire, muchas de las cosas que pasan es lo que decía, cuando haces un traslado, rompes la hegemonía, rompes el poder. Si yo soy el que mando y tengo 10, 20 personas aquí en mi mando, 60 personas en mi mando, y a mí me traslada, ya yo tengo que ver
pelearme con el lugar donde voy a estar para tener el mismo rango, si es que tengo, o allá puedo tener a alguien o familiar de alguien que me quiere matar. Por eso es que es muy, muy delicado el tema de los traslados y todo esto, y lo estaba haciendo la Junta Técnica. El tema de que si estaban abiertos, probablemente les tocaba patio a algunos, probablemente estaban haciendo las verificaciones de la Junta Técnica, a ver a dónde hay que mandarlos y las clasificaciones. Pero no hay cosa como que correr ¿por qué no corrieron para el control 1 para resguardarse? Entonces, sí, eso es parte de la medida, de la forma de cuando uno iba a hablar allá, el 90% era inocente. Entonces, me explico. Pero eran 60 personas corriendo, yo creo que por inercia la 195. gente sí, 195, pero bueno, hay 96 que están todavía prófugos, ¿no? 67. ¿Y cómo manejaban esos controles? ¿Por qué considera usted que los nombres, como decía Leonardo, salieron se demoraron, sí, muy tarde? ¿Cómo manejan el control? Falta de tecnología. Sí. Manual lo estaban haciendo manual, ¿no? Hay que hacerlo manual, eso sí es cierto. Uno, falta de tecnología, y dos, hay que hacerlo manual. Y en todos lados se hace manual, acompañado de tecnología, pero se hace manual también, porque al tener una estampida de 195 de pabellones que son 200, 300, 400 personas, tienes que verificar y que no se te haya escondido en algún otro lado, ¿no? Y tienes que ir uno por uno y contando. O sea que eso no lo veo extraño. No lo veo extraño que hayan salido en la tarde, de noche a hablar, no, porque primero tiene que contener, tiene que contar, tiene que verificar las personas fallecidas, no tiene que entrar al Ministerio Público para saber la razón de los fallecimientos, que probablemente son ajustes de cuentas internos, o lo que ocurrió en la calle se refleja acá, ¿no? Entonces, eso es, dentro de lo anormal es lo normal. Abogado.